Sueño mordidas. Episodio 1. El último día normal. Iniciando. Los archivos sobre los sucesos ocurridos en el año 2030 son clasificados. Iniciando. Sistema de archivo corrompido. Fragmentos de audio restaurados parcialmente. Iniciando reproducción bajo protocolo de riesgo. Se sugiere discreción al oyente. Ulises. Ubicación: Ciudad de México, norte de la ciudad. Fecha: viernes 4 de octubre de 2030. Hora: 5:30 de la mañana. El despertador. Era su molesto sonido. Esperé en vano a que se detuviera ante mis súplicas internas por unos minutos más. Sin abrir los ojos, busqué con la mano el aparato en el mueble a un lado de mi cama. Al encontrarlo, intenté apagarlo, pero con un torpe movimiento adormilado lo terminé empujando al borde. El cristal se partió en un centenar de granos brillantes. Yo me levanté de un salto. Maldije en cuanto tomé la mitad del reloj partido. Estaba arruinado con los cables por fuera. Ese despertador fue un regalo de Delila. Me lo dio para que de milagro dejara de llegar tarde a todos lados. Con cuidado de no pisar los trozos esparcidos me alejé de la cama. Me puse unos zapatos. Justo cuando terminaba de recoger los pedazos, mi madre abrió mi puerta. ¿Qué fue ese ruido, Ulises? No me fijé. Está roto, dije mientras le enseñaba los restos entre mis manos. Pues tendrás que comprarte otro con tus ahorros. Eché los restos al cesto. Luego tomé un baño en menos de 5 minutos. Hoy tenía prisa por un examen a primera hora de la mañana. Al salir de la ducha limpié el espejo empañado con mi palma. Vi que mis ojos café se veían mucho más claros por el reflejo del foco encima mío. En mi habitación me puse unos pantalones y chaqueta de color negro, además de una playera roja. Tomé mi mochila, teléfono y cartera. Puse especial atención en ir bien alineado. Hoy era un día importante. En las escaleras, a media bajada, me detuve. Apreté los puños. Buscaba el valor suficiente para enfrentar sentarme con mi familia. Al bajar, me encontré con mi madre de espaldas. Ella estaba en la cocina mientras que Demian, mi hermano mayor, estaba sentado en la mesa de la sala. Tomaba un jugo de naranja en silencio. Para mi sorpresa, mi desayuno ya estaba servido. Mamá nunca me cocinaba nada, aunque sí lo hacía para todos los demás miembros de la familia. Era un sándwich de huevo con jugo de naranja. Gracias, mamá, dije. Me arrepentí de decirlo un segundo después. No agradezcas. Después de todo estamos celebrando. Respondió sin girarse. Miré a mi hermano. Su plato estaba intacto. ¿Qué celebramos? Celebramos que tu hermano perderá la vista. Eso me hizo sentir un vuelco en el corazón. Al mirar a Demian, vi su ojo derecho hinchado y sus párpados morados. Me levanté de golpe. Tomé mi mochila del suelo y me dirigí a la puerta del patio casi ofendido. ¿A dónde vas? A la escuela. Tu padre salió por una emergencia. No hay quien te lleve. Iré solo, como siempre. Irás con tu hermano, ¿eh? Parada detrás de la barra de la cocina me sonrió casi perversa. Mi madre era una mujer joven. Esa expresión era para decir que sería lo que ella quisiera sin necesidad de palabras. Solo cedí ante su mirada severa. Esperé a que Demian terminara de fingir desayunar. Cuando se levantó, ambos fuimos a la puerta sin despedirnos de mamá. El frío mañanero nos envolvió de inmediato. En el camino ninguno de los dos pronunció ni una palabra. Hacía ya 6 años que no cruzábamos una. Mi hermano y yo antes éramos inseparables. Hacíamos todo juntos. Jugábamos en el patio la guerra de las piedras, luchas con almohadas. Veíamos la televisión. Aunque es mayor por 6 años que yo, nunca se dejó ganar. Eso me gustaba.
Todo cambió con un desafortunado día hace 6 años. Ocurrió una tarde de verano que no recuerdo. Por más que lo intento, mi mente no es capaz de recordarlo. Solo está en blanco. Ni siquiera alguna imagen de lo ocurrido. Lo único que sé es por mi padre. Me contó que pateé a Demian en uno de los ojos en un juego como los que acostumbrábamos. Por ese golpe perdió casi toda la visión en su primer ojo. Y ahora, por una enfermedad congénita, su luz está condenada a desaparecer en el segundo. Desde entonces, Demian no me dirige la mirada. Todo por un juego pesado que ni siquiera recuerdo. Llegamos a la avenida en que nos separábamos. Por fin, se acababa aquella incómoda compañía. Íbamos a direcciones opuestas. Solo faltaba que la luz del semáforo cambiara a verde para que llegáramos a la estación del bus. Pero ahí estábamos, el uno junto al otro. No sé por qué se molestó en seguir a mi lado. Pudo haberse ido en otra dirección saliendo de casa. Cuando la luz se puso en verde, Demian me tocó el hombro. Eso hizo un nudo en mi garganta. Su mirada directa era más de lo que podía soportar. Más de lo que recibí de él en 6 años. Ulises, uno nunca sabe cuándo las cosas pueden cambiar o cuándo será la última vez que veas a alguien. Ten cuidado, Dijo con voz ronca. Permanecí en silencio. Esos segundos fueron los más incómodos de mi vida. Con un movimiento brusco retiré su mano de mi hombro. Me di la vuelta y crucé el paso peatonal hacia la estación. Me giré al llegar al otro lado. Mi hermano se quedó en la acera donde esperábamos. Se quedó mirándome congelado. Entré a la estación. Me pregunté qué significaba eso. No era un gesto espontáneo de bondad. Había días en los que estaba de muy buen humor, como el día de su graduación universitaria. Él ni siquiera me miró. No podía tener un cambio repentino de actitud esperando que yo lo aceptara. Yo también he sufrido todos estos años. Poco después llegó el bus. Conseguí un asiento en la parte trasera. Subió un hombre muy alto. Vestía con un traje gris. Me saludó cordial, y yo le devolví el saludo antes de que él se sentara. No era la primera vez que me lo encontraba. Seguro mide casi 2 metros. Su traje gris y su cabello canoso casi rapado lo hacían particular. Una vez, ese hombre subió al bus después de mí, pero a diferencia de hoy no cabía ni una sola alma más. Ese día había un sujeto sudoroso, que miraba a todos lados discreto. Quise creer que se trataba de algún claustrofóbico, hasta que lo vi intentar sacar la cartera del hombre de gris. No pude quedarme callado. Grité alertando a todos. El hombre de gris revisó sus bolsillos y luego confrontó al ladrón. La discusión se intensificó, llegando a gritos y empujones. Alguien activó la alarma de emergencia. Ambos fueron obligados a bajar en la siguiente estación. Días después me encontré de nuevo con el hombre de gris. Me agradeció que di el aviso. Me dijo que de haber perdido su cartera habría sido su fin. Desde entonces siempre me saluda. Y cada vez que lo hace me pregunto qué tipo de persona sería si no hubiera dicho nada. Cada vez más gente subía, pareciéndose más a como era diario. Miraba por la ventana mientras que una canción que sonaba en mis audífonos me hacía pensar que los autos y las personas se movían al ritmo de la música, todos al unísono y en perfecta armonía unos con otros. Ojalá todo fuera tan simple. Supongo que todos los desórdenes y la guerra en el mundo provienen de no escuchar la música. Al acercarnos a mi parada me dirigí hacia la puerta, al igual que el hombre de gris. Ambos bajamos siempre en la misma estación. Es la zona del centro de la Ciudad de México, siempre caótica. Bajé empujado por personas. Todos los que salíamos de la estación teníamos que cruzar una amplia avenida que siempre me pareció peligrosa. Tan pronto como el semáforo cambió a verde, las personas nos unimos en un gran grupo. Noté al hombre de gris adelantándose entre la multitud, encendiendo un cigarrillo y protegiéndolo del viento con la otra mano. Ese hombre me recordaba a la ciudad misma, siempre de gris, como si fuera la contaminación personificada. Así era un día normal en mi vida. Yo los odiaba por su monotonía. Nada interesante parecía sucederme jamás. ¿Quién diría que, tras ese día, daría cualquier cosa por regresar a esa rutina? Sin saberlo aún, ese había sido el último día normal en mi vida. Como cada viernes después de clases, mis amigos y yo decidimos ir a comer pizza.
Así celebrábamos el fin de los exámenes. Tras eso me despedí de todos. Me dirigí al metro. Otros días vuelvo a casa con Jorge, uno de mis amigos, ya que vivimos por la misma zona. Pero hoy no volvería. Ese día asistiría a un concierto sin el permiso de mis padres. En el metro conseguí un asiento junto a la ventana. En ese momento, más que mariposas en el estómago, sentí aves de rapiña peleando. Miraba a través del cristal, hacia el oscuro túnel, jugueteando con mis manos y revisando constantemente mi reflejo para asegurar no haberme despeinado. De repente mi teléfono vibró, interrumpiendo mi nerviosismo. Contesté sin mirar quién era. ¿Hola? Ulises, ¿por qué no me contestas? Tenía miedo de no volver a escuchar tu voz. Era una voz más que familiar. Era Krista, mi hermana mayor, la única persona en mi familia con la que puedo hablar. Tras esas palabras dejé de oírla. En lugar de su voz escuché sollozos. Un nudo se formó en mi garganta. Nunca había escuchado llorar a mi hermana. Entonces se cortó la comunicación. Intenté regresar la llamada, pero en los túneles no tenía cobertura. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono. Me pregunté qué les pasaba a mis hermanos hoy. Siempre creí que mis hermanos podrían estar sincronizados de alguna manera. Después de todo son gemelos. Llegué a mi estación. Me miré una última vez en el reflejo. Al bajar me detuve un momento en medio del pasillo, bloqueando sin querer el paso de los demás pasajeros. Respiré hondo antes de continuar hacia la taquilla. Ahí me encontraría con Delila. Ella estaba apoyada en la pared cerca de la taquilla, concentrada en su celular mientras se pasaba un mechón de su negro y brillante pelo chino por detrás de su oreja. Vestía una playera vino de tela fina. Al levantar la vista hacia mí, su inconfundible sonrisa iluminó su rostro. No pude evitar sonreírle al cambio. Delila se apresuró hacia mí. Me rodeó con sus brazos y piernas en un efusivo salto. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Al separarnos, ella tocó mi rostro con su mano y yo hice lo mismo. Nuestras frentes se rozaron y nuestros labios estaban más cerca que nunca. Llegaste tarde, otra vez. Susurró sin apartarse de mí. Solo fueron un par de minutos. Pues fueron los minutos más largos en mucho tiempo. Sentía su respiración tan cerca. Había tan poco espacio entre nosotros que solo tenía que inclinarme un poco para besarla. Así expresaría todo lo que sentía sin necesidad de palabras. Pero no pude hacerlo. No todavía. Me aparté. Delila se quedó inmóvil. Bajó la mirada. Esperaba que no se sintiera decepcionada. Un incómodo silencio se instaló entre nosotros. ¿Estás bien? Fue lo único que se me ocurrió para decir. Sí, claro, es solo que ya contaba los días para verte. Pues yo conté las horas desde temprano. Y yo los minutos que te tardaste, como siempre. Desde ahora prometo llegar con 1 hora de antelación. Alcé mi mano a señal de juramento. Conocí a Delila en la secundaria, cuando ambos teníamos 15 años gracias a mi amigo Jorge. De inmediato tuvimos química, pero ninguno notó la necesidad de estar junto al otro hasta que por la mala fortuna no pudimos asistir a la misma preparatoria. Desde entonces hemos estado saliendo. Han sido casi 2 años. Conste. ¿Y deberíamos ir caminando o prefieres...? Sí, claro. Habrá que formarse. Salimos del metro. La noche había caído sobre la ciudad. Luces de todas partes nos deslumbraban, iluminando todo a nuestro alrededor. Por un momento me parecía la metrópoli nocturna más bella. Cada vez que estaba con Delila, sentía las más indescriptibles sensaciones. Preguntamos a un amable vendedor ambulante cómo llegar al lugar del concierto. No estaba lejos, así que fuimos caminando entre risas y las más recientes anécdotas. El concierto se celebraba en un enorme edificio de cristal. Nos encontramos con mucha gente formada. Una vez entramos al concierto, el cuerpo se me inundó de euforia. Todos vibraban con la música, cada uno a su manera. La multitud era un mar de emociones, con brazos en el aire, al ritmo de los instintos.
Delila y yo también nos dejamos llevar. Estábamos juntos en medio de este mar de gente, pero de alguna manera se sentía como si solo estuviéramos nosotros dos. Mientras la banda tocaba, nuestras miradas se encontraban de vez en cuando, sin quererlo y sin buscarlo. Cada canción parecía hablar a nuestras almas, nos conectaba aún más. En un momento de calma entre las canciones, Delila se inclinó hacia mí. Su voz era apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Este es perfecto, ¿no te parece? Lo es. Teníamos que venir. La noche continuó con más música, cada melodía uniendo a la multitud en un solo ser. Aún así, traté de no moverme demasiado. No estaba en mis planes sudar junto a ella. Cuando empezaron las primeras notas de la siguiente canción, supe que era el momento. Era la canción con la que conocí a Delila, y nuestra favorita de la banda, por supuesto. Nos miramos y entrelazamos las manos. Era el momento para besarla. Solo debía acercarme. Solo allí encontraría el valor suficiente. Entonces sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. Ojalá hubiera sabido que ese era el último momento de felicidad en mi vida. Lo saqué y lo desbloqueé. 63 llamadas perdidas de mi hermana. Era exagerado. Me solté de la mano de Delila para revisar los mensajes. Cada uno era peor que el anterior. Mi hermana exigía saber por qué puerta íbamos a salir. Algunos decían cosas como que teníamos que irnos de inmediato de la ciudad por una emergencia, o de lo contrario moriríamos como todos los que se quedaran. ¿Cómo sabía que estaba en el concierto? No se lo conté a nadie de mi familia. Pero más importante, ¿morir? ¿Quedaremos atrapados? ¿De qué habla Krista? En ese momento otro mensaje llegó. Decía que había entrado al concierto y que me esperaba en los baños que estaban subiendo las escaleras que tenía a mi mano derecha. Giré como en las películas de terror cuando se percatan del asesino tras ellos. ¿Cómo sabía que había un camino a mi derecha? Ella nunca bromea con estas cosas. La emergencia debía ser seria. Preguntó Delila gritando. ¿Estás bien? No. Es decir, sí. Tengo que ir al baño. Salí de la fila en la que estaba y subí las escaleras del centro casi corriendo. Por un momento pensé en pedirle a Delila que me acompañara, pero deseché la idea imaginando lo raro que sería. Arriba, un agente de seguridad confirmó lo que mi hermana había dicho. Había un baño en ese piso. Me encontré con un pasillo iluminado solo por algunos focos en el techo, con azulejos azules en las paredes y blancos en el suelo. Al llegar a la entrada del baño me detuve. ¿Se refería al baño de hombres o de mujeres? Luego pensé en lo estúpida que era esa duda. Claro que me vería afuera. Le envié un mensaje a mi hermana preguntando dónde estaba, pero no tenía cobertura otra vez. Mientras escuchaba comenzar la siguiente canción, me maldije a mí mismo por haber perdido una oportunidad perfecta con Delila. Con el tiempo avanzando y sin señales de Krista, decidí revisar el baño de hombres, solo por si acaso. Y por supuesto estaba vacío, aunque con un gran eco. Me lavé la cara y me miré en el espejo. «Te ves bien», me dije en voz alta. «Ahora solo necesitas una buena excusa para cuando regreses». Fue entonces que la puerta del baño se abrió. Nunca escuché pasos acercarse. Al voltear me encontré de frente con mi hermana. Al verme se acercó a darme un abrazo. Su pelo rubio brillaba con la luz del baño. La expresión en su rostro era una mezcla de alegría y desesperación. Me abrazó tan fuerte que me clavó las uñas. Ulises, aún estás a salvo. ¿Por qué no lo estaría? Respondí de manera cortante. Ella se separó de mí tan rápido como se había lanzado a mis brazos. Luego tiró de mí hacia la salida. Tenemos que irnos ahora. No. Primero explícame qué está pasando. Su rostro se transformó en una mezcla de desesperación y enojo. No hay tiempo, Ulises. Esto podría comenzar en cualquier momento. Eso no me dice nada. Vamos a quedar atrapados. Tengo una camioneta afuera, pero tienes que venir conmigo ahora. Puedo sacarnos de aquí y salvarnos. Intentó llevarme de nuevo. Conocí a mi hermana. Sabía que ella nunca jugaría con algo así. Si era una emergencia, lo mejor era confiar en ella. Está bien. Iré por Delila.
No hay tiempo, olvídala. No me voy sin ella. ¿Y dónde dices que quedaremos atrapados? En la peor realidad posible. En ese momento el aire se volvió más pesado. Las luces del baño se apagaron y con eso la música paró en seco. Es demasiado tarde. Ellos debieron adelantarlo. Eso fue lo último que escuché decir a mi hermana en un susurro. En la oscuridad total, busqué alguna pared para orientarme. Logré encontrar los lavabos. Me aferré a ellos con mis manos. Llamé a mi hermana, pero no hubo respuesta. Ni siquiera escuchaba su presencia o el más mínimo sonido de algún movimiento. En medio de la más inerte oscuridad, sabía que me había quedado solo. Entonces, un ruido ensordecedor apareció de la nada. Me pareció que provenía de todos lados. Un sonido cíclico, como si estuviera cargando para algo. Era exponencial. Poco después tuve que taparme los oídos de lo fuerte que era y continuo que se había vuelto aquel sonido. ¡Krista! ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Dudo que siquiera se escuchase lo que acabo de decir sobre ese sonido. Luego, una luz roja iluminó todo a mi alrededor. Por un solo segundo vi mi reflejo en el espejo del baño. Al segundo se me obligó a cerrar mis ojos solo por haber visto esa tonalidad de rojo por un instante. Me ardían las pupilas. Quemaba como los 1000 infiernos. Era el dolor más fuerte que alguna vez experimenté. Caí al piso cubriéndome los ojos con ambas manos, gritando con todo lo que daba mi garganta. La idea de haberme quedado ciego, perdido y solo cruzó por mi mente. Todo lo que veía era rojo. Ni siquiera sabía si estaba abriendo los ojos o no. Rasguñé mi cara de forma violenta con tal de sentir cualquier otra cosa mientras que mi garganta se desgarraba con cada grito que daba. Y aún con los párpados cerrados, en mi mente solo existía el maldito color rojo. Este es el infierno. Se asemejaba a las descripciones más reales hechas por testimonios de la gente que aseguraban haber estado ahí. Pasó tiempo. No sabía si minutos u horas. El dolor se transformó en desesperación, luego en miedo. No por imaginar lo que había pasado, por estar solo, ni siquiera por la idea de estar muerto, sino por la idea de que al abrir los ojos no hubiera nada que mirar.